Entonces, bueno, me presento primero. Mi nombre es Juan Camilo Ramírez, soy arquitecto de la Universidad Nacional, tengo maestría en Dirección en Obras y maestría de Diseño de Interiores en la Escuela de Barcelona. En la fábrica de Knauf cumplo el papel de asesor técnico. Es este papel donde nos dedicamos sobre todo a la especificación de producto, conocimiento de producto, acompañamiento en obra, entre otros. Y hablando sobre Knauf, vamos a entrar entonces a hablar de la multinacional que nos está acompañando en este momento. Entonces vamos a hablar que es una multinacional alemana. Esta multinacional lleva más o menos unos 86 años en el mercado, desde donde arranca su cobertura por Europa, se expande hacia Asia, posteriormente todo lo que es el continente americano. El año pasado hace la adquisición de la planta USG, donde con esta adquisición se vuelve la empresa líder a nivel mundial del sistema liviano de construcción. Cuando hablamos de empresa líder de construcción liviana o construcción en seco, nos referimos a que está dando la cobertura del 56% de los sistemas livianos en el mundo. Para Colombia llega a las plantas de Cartagena y de Barranquilla, y es desde Colombia donde se fabrica producto para 17 países cercanos a Colombia, como lo son Perú, Ecuador, Panamá, Venezuela, algunos países de Centroamérica, para un total de 17 países. Todo este producto se fabrica ¿desde dónde? Desde Cartagena. ¿Y qué encontramos en el grupo Knauf? Diferentes sistemas donde vamos a encontrar sistemas de yeso, vamos a encontrar sistemas antirradiación, vamos a encontrar sistemas de cielo gasos, vamos a encontrar sistemas para exteriores. Y en otros países, países europeos, casa matriz, encontramos sistemas de perfilería, de maquinarias, de acabados, etcétera, etcétera, donde es un portafolio bastante amplio en cuanto a todo lo que son los productos Knauf. Como les mencionaba, damos cobertura en Cartagena. En Cartagena arrancamos con la planta que anteriormente era Gictep. Hoy por hoy se consolida como la fábrica que suministra todo Centroamérica y parte de Sudamérica, y desde Barranquilla, desde donde también suministramos material. En Bogotá tenemos el centro de fabricación de masillas y tenemos el centro de formación tanto práctica como teórica, donde generamos espacios de encuentro para dar conocimiento de los productos a manera teórica y manera práctica. Vamos a entrar entonces en materia, donde vamos a hablar entonces de los sistemas que vamos a encontrar en nuestras tiendas de Home Center. Entonces vamos a hablar inicialmente de unos sistemas principalmente conformados por yeso. Cuando hablamos de yeso, encontramos que es un mineral, un mineral el cual es deshidratado, es mezclado, pulverizado, y este posteriormente se embebe en un cartón. Entonces, cuando hablamos de un yeso, estamos hablando de una piedra muy similar a una esmeralda, a un cuarzo, donde ésta se transforma y por diferentes composiciones químicas se transforma para convertirse en un sistema. Entonces estamos hablando que encontramos un yeso forrado en un cartón. Ese va a ser como el punto de partida para estos sistemas. Después de este punto de partida vamos a encontrar entonces sistemas donde los vamos a ir acondicionando dependiendo de las necesidades. Entonces encontramos sistemas para ambiente seco, conocidos como ya láminas de yeso estándar. Estas láminas van a ser únicamente ambiente seco. Encontramos otro sistema como láminas RH, son láminas que son resistentes a la humedad. Entonces ya vamos viendo dos sistemas, uno ambiente seco y otro ambiente húmedo. Hago la aclaración que no es lo mismo un ambiente húmedo a un ambiente en contacto con el agua. Cuando hablamos de contacto con el agua, son sistemas de fachada, sistemas de exterior o de interior con contacto con el agua, como lo son piscinas, saunas, turco. Estos sistemas van a hablar únicamente de interior, los que vamos a dedicarnos hoy. Damos saludos por acá a Walter desde la ciudad de Bogotá, Jorge Quijano que nos saluda también para el día de hoy. Encontramos entonces un ambiente seco, vamos a conocerlo como lo es una sala, un comedor, una habitación, un estudio. Son estos espacios de su vivienda donde no va a encontrar el contacto con el agua o con vapores. Pero ¿dónde sí vamos a encontrar contacto con los vapores?
principalmente en los baños. Cuando hablamos de sistemas estándar, vamos a encontrar este sistema o este formato de una lámina de yeso que viene en unas dimensiones de 1,22 por 2,44. Esta es la medida estándar para los sistemas de yeso, ¿cierto? 1,22 por 2,44, que son nacidas de los sistemas americanos de 4 pies y 8 pies, que es de donde ya viene como un sistema con mucha experiencia. Estados Unidos maneja más o menos el sistema en seco hace más de 20 años, en Colombia lleva 20, 25 años, donde ha tenido grandes avances. Estamos hablando de que estos sistemas hoy por hoy cuentan con normativa y con TEC, donde avalan estos sistemas como sistemas constructivos. Entonces, toda esta normativa, ¿a quién respalda? A sistemas de yeso. Vamos a encontrar que dependiendo del producto o dependiendo de la especificación, vamos a tener un material de excelente calidad. Hablando de las placas estándar que vienen de 1,22 por 2,44, vamos a encontrar diferentes formatos. Nuestras tiendas Home Center van a tener muy presente lo que son las medidas de 3/8 y la medida de media pulgada. Quiere decir 3/8 y media pulgada son las medidas convencionales. Adicional a esto podemos encontrar la medida de 5/8, es una medida que se genera para proyectos de índole donde buscan unos muros o unos cielos más robustos. Entonces son las tres medidas para las cuales viene este sistema estándar. La lámina de 3/8 es una lámina que ustedes van a poder instalar en cielo raso o van a poder instalarlo en los muros cuando hablamos de una segunda piel. Ya que es una lámina de 9 milímetros, es delgada, entonces necesitamos que su superficie de apoyo sea bastante robusta para poder aguantar como la delgadez de la lámina. Otra lámina y la más comercial en el mercado, vamos a hablar de la lámina de media. La lámina de media también viene para cielos y viene para muros. Cuando hablamos de densidad, vamos a hablar de la cantidad de yeso que almacena el producto a su interior. A mayor densidad vamos a encontrar un mayor desempeño. Esto quiere decir que en el momento que nosotros tengamos un tema de impacto, consolidación pues como del sistema, a mayor densidad, mejor desempeño. El peso, hablamos de que nuestras láminas cuentan con un peso muy ligero. Somos la marca líder a nivel mundial con láminas con pesos bajos en estos sistemas, donde encontramos entonces metro cuadrado de 6,65 kilogramos, una placa con un peso de 19,8 kilogramos. Entonces, recordemos cuál es el uso de la lámina de yeso. Es un espacio interior de ambiente seco. Acá tenemos una planta donde encontramos entonces, por ejemplo, un muro divisorio de habitación. Entonces este es un espacio ideal para este sistema, ya sea una lámina de media o una lámina de 5/8. Nos siguen saludando desde Barranquilla. Carlos Prada, gracias. Te invitamos a unirte a este espacio que nos proporciona Home Center para hablar de sistemas. Pasamos al sistema RH. Esta es una lámina de yeso también, forrada en un cartón, un cartón que viene hidrofugado, el cual nos hace una resistencia al tema de humedades. Como mencionamos hace un momento, humedades, hablamos humedades por condensación de vapores, hablamos salpicaduras de agua, pero eventuales, porque esta lámina lo que va a hacer es ayudarme a repeler el agua. También nos va a ayudar para hacer el tema de enchapes. Entonces, en el momento que yo tenga una cerámica en un baño y deseo enchapar el baño, voy a poder poner mi cerámica con mi pegamento común y corriente sobre este tipo de sistemas RH. Cuando hablamos de una lámina RH, hablamos también de una medida convencional de 1,22 por 2,44. Esta es la medida estándar que vamos a encontrar para los sistemas de yeso. Cuando hablamos de espesor, vamos a hablar que encontramos una lámina con medida de espesor, quiere decir de grueso de lámina, de media y de 5/8. La medida más comercial es la lámina de media, ya que yo en mi proyecto voy a llegar entonces con mi pedido con láminas de media o de 3/8 y adicional la RH. Entonces,
Una pregunta muy habitual: ¿en qué espacios yo puedo tener una lámina resistente a la humedad? En los espacios como la cocina, los espacios de los baños, principalmente los cielorgasos de los baños, sobre todo porque encontramos que la condensación en los baños es más alta debido a las duchas, el agua caliente. Entonces no sé si ustedes han podido visualizar que a veces tienen un cielorgaso y le sale como unos puntos primero amarillos y luego se vuelven unos puntos negros. Eso corresponde a que es un hongo que se genera en una superficie que no está diseñada para aguantar a la humedad. Entonces, con estos sistemas RH evito que eso llegue a suceder, porque después del hongo muy seguramente haya un deterioro o una inestabilidad del producto y por ende tenga que hacer el cambio. Joanny nos hace una pregunta, dice: ¿qué podemos hacer para los cielorgasos que se deben instalar en zonas donde se genera condensación por las cubiertas y les cae gotas de agua? En estos espacios donde ya van a tener contacto con el agua, vamos a contar con unos productos un poco más especializados. ¿Qué es más especializados? Productos con fibras de vidrio, como lo son sistemas SP Glass o Aquapanel, que vamos a comentar en otras capacitaciones que se van a seguir generando. Estos sistemas, como estamos mencionando, estamos hablando que son para ambientes donde no hay contacto con el agua. Continuamos entonces. Al hablar de que es un sistema con mayor resistencia o mayor desempeño, estoy hablando que tiene una mayor densidad. Esta mayor densidad también quiere decir que es un mayor peso de la lámina. Estas láminas son un poco más robustas, más pesadas, entonces tengo ya una densidad de 648 kilogramos por metro cúbico y un peso de 8.23 por metro cuadrado. Entonces recordábamos hace un momento que las de estándar tienen un peso de 19 kilogramos y las de RH de 24. ¿Dónde usamos estos sistemas? En baños, cocinas o espacios que tengan una humedad o que yo quiera enchapar. Si yo estoy volviendo a la planta como la vimos hace un momento, de una planta de hotel, en el baño la pongo en los muros donde tengo el lavamanos, el sanitario como tal. Ya para los espacios de la cabina, de la ducha o para espacios que van a caer goteras, como nos preguntaba Joanny, ya vamos a encontrar unos productos con mejores desempeños para resistir el agua. Otro sistema que viene de la fábrica Knauf son las láminas de yeso con resistencia al fuego. Entonces vea, todos pensamos que la lámina de yeso simplemente es un yeso forrado en un cartón y ya lo puedo utilizar en todos mis espacios sin ningún problema. Pero no, si yo quiero buscar unos altos desempeños y un excelente funcionamiento del sistema, debo conocer muy bien cuáles son los productos que tengo y dónde son más válidos para su correcto uso. Entonces, en este caso, cuando hablamos de láminas con resistencia al fuego, encontramos que una lámina nos va a hacer el bloqueo en caso de que se genere un incendio. Entonces, principalmente este producto se va a especificar para proyectos que nos los pide la normativa, como lo es el título JK, donde hace mención sobre resistencias al fuego de manera activa y pasiva. Entonces, en el momento de yo tener una resistencia al fuego, hablo de un sistema activo, como lo son los bomberos, como lo son los rociadores. Un sistema pasivo se compone de diferentes elementos de ensamble, como lo son los que vemos acá en esta diapositiva, donde encontramos que un sistema RF lo compone la perfilería, la placa, los tornillos, los sellos, las cintas, hasta inclusive las masillas. Estos sistemas de resistencia al fuego me van a hacer el bloqueo del fuego para, sobre todo, ¿con qué objetivo? Dar una respuesta al incendio. Entonces, les pongo un ejemplo. Yo estoy en un hospital y estoy en un estado de grave, estoy conectado a la UCI y se genera un incendio. Uno no se puede levantar y salir corriendo porque hay un incendio. No, hay que tener unos sistemas que van a bloquear los espacios donde se esté originando o donde esté produciendo el fuego y poder tener una contención del fuego para que los equipos de bomberos puedan ingresar al edificio y sofocar el incendio. Entonces, por eso necesito que estos sistemas, dependiendo el proyecto, dependiendo los metros cuadrados del proyecto o la función o índole del proyecto, la normativa me exige diferentes minutos de resistencia al fuego.
Yo puedo encontrar entonces, según la normativa, una necesidad de aguantar 30 minutos. Quiere decir que después de los 30 minutos ya el muro pierde su estabilidad estructural, ya no es un muro óptimo o viable. Puedo encontrar muros de 60 minutos, puedo encontrar muros de 120 minutos, que es más o menos como el tiempo promedio que nos suelen exigir en temas normativos. Inclusive hasta puedo tener requerimientos de 180 minutos. Estos minutos, ¿cómo los avalamos nosotros? Cogemos los productos de fábrica, todos los elementos que conforman un sistema, como mencionamos, lo que son placas de yeso, lo que son perfilerías, lo que son masillas, lo que es fibra de vidrio, el tratamiento de las juntas. Todo este sistema es llevado a un horno, y en este horno lo que pasamos a hacer es un proceso de incendio o a simular un incendio. Entonces, en este ejercicio nos arroja unos minutos. Por ejemplo, tenemos un ejemplo de un certificado donde nos menciona cómo un muro con lámina por cada lado de 5 octavos nos está aguantando 60 minutos como sistema, con su fibra de vidrio, sus sellos, entre otros elementos. Adicional a esto, estos productos tienen un aval y tienen unos seguimientos normativos a nivel mundial, donde podemos dar una clasificación por el comportamiento. Entonces encuentro tres factores. Uno, qué tan propenso es mi material para hacer combustible, teniendo una calificación de A1 como más óptimo y F como menos óptimo. Encuentro otra clasificación, que es en el momento de que estos sistemas entran en combustión, qué tanto humo generan. Entonces tengo una S1, S2 o S3 dependiendo la densidad del humo, qué tan espeso es el humo que se genera en el momento de una combustión. Y otro indicador o otra clasificación que encontramos es el goteo. En el momento que estos sistemas pasan un periodo o una etapa de combustión, ¿cómo pueden llegar a generar un goteo de la flama? En pocas palabras, es cómo se derriten, a diferencia de cómo se derrite, por ejemplo, un papel o un plástico. Cada uno se comporta de una manera muy diferente. Entonces también encontramos una baja clasificación para el goteo de la llama. Acá hablamos de nuestros sistemas con fabricación colombiana. Qué bacano que sistemas Knauf fabricados en las plantas de Cartagena y Barranquilla estén dando cobertura a todo Colombia, están dando cobertura a parte de Perú, a parte de Ecuador, parte de Centroamérica. En los patios de Home Center van a encontrar entonces principalmente las placas de yeso estándar. Vamos a encontrar que sistemas como RH o RF hacen parte del portafolio Knauf y pueden encontrarlos también con nuestra marca aliada, como lo es Home Center. Adicional de estos sistemas, vamos a pasar entonces a dar una pequeña explicación de cómo es el tratamiento posterior a las placas. Después de que yo ya tengo instalada mi placa en un ambiente seco, sea un espacio seco o sea un espacio húmedo como el RH, voy a pasar a su tratamiento. Es decir, estos son sistemas que son industrializados, no son sistemas prefabricados. Es una habitual equivocación que se tiene. Estamos hablando que cuando yo tengo un sistema industrializado es un producto que fabrico en planta, un sistema que se hace in-house, donde yo llego y fabrico un producto con unos parámetros de calidad, con una supervisión desde la fábrica, y después pasan a trasladarse a la obra para que este sistema industrializado sea trabajado como sistema y me lleve a un correcto funcionamiento. Entonces, yo ya teniendo mi sistema de placas, pasaría al sistema de tratamiento de juntas y acabado. ¿Cuáles son los elementos que yo necesito para continuar mi sistema? Mi placa, sea estándar, sea RH o sea RF. Cuando yo estoy hablando de sistemas de interior, estoy hablando de sistemas que vienen de yeso con cartón o papel en la superficie. Asimismo, lo es su tratamiento en las juntas, donde yo doy un tratamiento en las juntas con sistemas muy similares como lo son masilla y cinta papel. En el momento que yo doy un tratamiento de juntas, busco que el sistema industrializado se me vuelva monolítico,
quiere decir que yo en un muro que inicialmente instalé 20 placas, cuando le doy el tratamiento de juntas, lo vuelvo un solo muro o una sola superficie, como quien dice, transformé el sistema en una superficie completa. Esto lo hago a través de ¿qué? De masillas listas para usar o con ayudas de masilla en polvo, o lo hago también con una cinta papel. Entonces, ya hablando de masillas listas para el uso, vamos a encontrar dos. Vamos a encontrar la masilla Ready Max y vamos a encontrar la masilla Ready Plus. Estos son dos de los sistemas con los que cuenta Knauf, que son masillas listas para el uso. Vemos que nos comentan por el chat María Pisa, buenas noches desde Girardota, Cundinamarca. Nos está saludando también Vicente Alfaro Espino desde el Magdalena. Qué bien que tengamos pues personas que buscan estos espacios. Recordemos que esto lo hacemos con el objetivo de que ustedes conozcan los beneficios del sistema, los buenos desempeños que ellos tienen, que conozcan cómo Homecenter nos genera estos espacios para que la fábrica y ustedes como usuarios puedan resolver dudas o conocer mucho más del sistema. Nos saluda también Hernán Payán desde Cali, qué bien. Entonces, hablando de sistemas listos para usar, antes de explicar cuáles son los productos, vamos a hacer un repaso de cuáles son los niveles de acabado. Porque es muy importante conocer los niveles de acabado, porque de ello va a depender mi producto a utilizar, mi mano de obra a recomendar, mi rendimiento del producto y la garantía del sistema. Que inclusive puntos como la garantía se vuelven muy importantes, ya que en el momento que yo utilizo una placa Knauf y una masilla Knauf, voy a tener una mejor garantía del producto, ya que estoy utilizando la misma marca para dar manejo a mi sistema. ¿Listo? Entonces, encontramos que vamos a tener nivel de acabado desde el 0 hasta el nivel 5, siendo el nivel 5 como el nivel más óptimo de acabados. Entonces, cuando yo estoy hablando de un nivel 0, estoy hablando que es un nivel donde no tengo ninguna masilla, no tengo ninguna intención de masillar la junta. ¿Dónde se generan estas necesidades? De pronto en un centro comercial que lo que busca es entregar solamente las placas y que cada locatario de sus acabados. Pero ya cuando vamos a hablar de usos de masilla, entonces encuentro el nivel 1. Este nivel 1 consiste en yo aplicar masilla en la junta de la lámina y sobre esta masilla que lo que busco es empapar una superficie para que pueda adherir la cinta papel en la superficie de la junta. En este momento voy a encontrarme en un nivel 1. Posterior pasaría al nivel 2, que consiste en aplicar masilla sobre la cinta papel que ya tenía instalada. Esto con el objetivo de amargar el sistema. Estoy amargando dos placas y la estoy volviendo una sola a través de este tratamiento. Cuando yo tengo una superficie que voy a enchapar, como puede ser un baño donde tengo una lámina de RH y necesito poner un enchape, yo debo hacer un nivel de acabado nivel 2, porque debo amargar el sistema. Adicional que luego lo enchape, necesito que sea un muro estable y firme donde yo pueda utilizarlo como la base para mi cerámica. Este nivel de acabado lo suele contratar más o menos un 5% de las obras, ya que pues son pocos metros los que suelo tener en un baño para enchapar, o si directamente no lo voy a enchapar, sino que lo voy a entregar con acabado blanco, sigo dando el nivel de acabado. Entonces pasaríamos a un nivel 3, que consiste aplicar masilla sobre esta junta nuevamente. Lo que busco es tener una superficie un poco más homogénea y de un solo plomo. Recordemos que las placas de yeso en dos de sus bordes vienen rebajados, vienen con unos chaflanes, buscando tener un espacio donde poder albergar la masilla y la cinta papel. Cuando nosotros hablamos ya de nivel 4, lo suelen contratar más o menos un 90% de las obras. Estamos hablando que estoy teniendo el tratamiento de juntas y que ya tengo la superficie totalmente plana a plomo con el resto de mi placa, donde ya en el resto de la superficie de la lámina voy
a masillar la cabeza de los tornillos y a dar un buen lijado para pasar a dar una pintura. Entonces, para el caso de Colombia, encontramos que un 90% utilizan este nivel en sus obras. ¿Cuál es el nivel más óptimo, más ideal y que nos encantaría que todos los países o todas las fábricas o todos los contratistas, proveedores y constructores utilizaran? El nivel 5. Nivel 5 corresponde a aplicar masilla sobre toda la superficie de la lámina, tanto en la junta como en la superficie de cartón, buscando masillar toda la lámina para posteriormente lijarla y pintarla o darle mi acabado final. Estos serían como los niveles de acabado. Antes de pasar a hablar de nuestros productos más específicamente, nos hacen una pregunta por el chat que mencionan: cuando hay una pared con indicios de humedad y se coloca la estructura, el óxido no afecta a la placa de yeso con el hongo que hablaba anteriormente. Gracias. Estamos hablando entonces que sobre todo los hongos se generan sobre las superficies de yeso. Estamos hablando sobre el yeso porque es muy distinto cuando ya hablamos sobre una corrosión de la perfilería. Cuando hay corrosión de perfilería ya es un tema más de perfileros. Cuando hablamos de humedades sobre las superficies del cartón, una humedad se genera cuando yo tengo un espacio por debajo de los 8 o 5 grados y una humedad relativa bastante alta. Entonces, a una humedad alta y bajas temperaturas se generan como las condiciones perfectas para el nacimiento de un hongo. Entonces ahí es donde, si yo no tengo unos sistemas resistentes a este tipo de patologías, es muy propenso que se genere un hongo como tal. Y ya para continuar hablando de las masillas, entonces acabamos de repasar cuáles son los niveles de acabado de la superficie, desde el nivel 0 hasta nivel 5. Ahora vamos a hablar qué productos encontramos en nuestras tiendas Home Center para poder hablar de este tratamiento. Entonces, principalmente encontramos la caneca de tapa azul. Es una masilla Ready Más, es una masilla lista para el uso. Entonces vemos una imagen donde nos muestran un ejemplo. Adicional, la fábrica Knauf tiene otro sistema que se llama Ready Plus. Esta masilla es una masilla también para dar llenos y tratamientos de juntas, pero tiene una condición particular. Es una masilla que viene de color gris. Entonces, cuando yo hablo de masillas, estas dos masillas en cuanto a propiedades son iguales, en cuanto a composición son iguales. Su diferencia, la única diferencia que tienen es el pigmento. Una tiene pigmento blanco, la otra tiene un pigmento gris. Este pigmento gris que busca dar una mejor percepción de acabado. ¿Cómo lo logra? Jugando con la colorimetría. Quiere decir que cuando hablamos de placas de yeso, ellas por lo general tienen un cartón que parece como grisáceo. Entonces, en el momento que yo doy un tratamiento de juntas con una masilla de un tono muy parecido, que es el color gris, en el momento que ella seca, me seca como toda una superficie de color gris, y yo paso a dar un color de pintura, sea blanco, voy a tener una mejor adherencia para mi pintura blanca como tal. ¿Qué es más fácil? ¿Pintar un cargo blanco con pintura negra, o pintar un cargo negro con una puerta blanca, la otra verde, la otra morada y la otra zapote? Entonces, si yo voy a hablar de pintar una superficie sobre un mismo tono, es más fácil que pintar una superficie donde encuentro, por ejemplo, un tono gris en la placa de yeso y otro tono blanco en las juntas. Entonces, tenemos estas dos alternativas, la tradicional y la que nos ayuda un tema de mejor percepción óptica. Hago la aclaración de que es un sistema que ante los ojos es más hábil ver un sistema más perfecto. Con este tipo de masilla es ideal para los cielorgasos, donde voy a encontrarme luces de rasante como lo son centros comerciales. En estos espacios, entonces, por la altura y por las luces de rasante alcanzamos a notar detalles en los tratamientos, pero con esta masilla del mismo color, ese tipo de detalles llegan a ser corregidos simplemente por el hecho de tener el mismo color que la superficie del cartón de las láminas de yeso.
Ya hablando ya de las propiedades específicas de cada uno de estos dos productos que pueden encontrar en Home Center, encontramos la masilla que es lista para usar con un tiempo óptimo de secado de 24 horas como tal. Quiere decir que yo voy a tener este sistema, voy a aplicar la masilla y 24 horas después es donde encuentro un secado ideal. ¿Por qué hago mención y mucha énfasis a las 24 horas? Porque por lo general en las obras nos sucede que los trabajadores salen a las 5 de la tarde o 6 de la tarde y al otro día a las 8 de la mañana llegan al mismo espacio a seguir masillando. En ese lapsus de tiempo no han pasado las 24 horas, entonces encontramos que de pronto la superficie aún está un poco húmeda o no está como tan óptima para continuar con más masilla. Entonces no es que el producto no seque bien, sino que es que tengo que darle el tiempo de secado. Este producto lo encontramos principalmente en presentación de cuñete, en presentación de balde, en presentación de 5.6 kilogramos, inclusive para las obras se presenta una presentación en caja de cartón donde busca un tema de economía, o también digamos para el sector ferretero, la fábrica Knauf tiene una presentación de bolsitas de 800 kilogramos, como quien dice la masilla quiliada, para las personas que de pronto van a Home Center y compran dos láminas porque necesitan hacer una reparación o un espacio pequeño. Entonces tenemos también una masilla con una presentación pequeña para no tener que comprar un cuñete entero para una reparación de pocas láminas. Entonces, el consumo va a depender principalmente de mi nivel de acabado. A mayor nivel de acabado, un ejemplo, un nivel 5 donde yo aplico masilla sobre toda la superficie, voy a tener un mayor consumo. Pero entonces, en promedio, si yo hablo de un nivel 4 de masillado para este sistema, estoy hablando que voy a tener un rendimiento promedio de 28 metros cuadrados. Para un nivel 4, 28 metros cuadrados. Para un nivel 5, más o menos 15, 16 metros cuadrados. Este sistema tapa azul Ready Más es una masilla multiusos. Entonces recordemos, repasemos por encima. Es una masilla para juntas, para llenos, para acabado. En el momento que yo la lijo, tiene una buena facilidad de lijada. El poro cierra bastante bien para poder adherir la pintura posteriormente. Tiene muy buen agarre en el momento de que yo la estoy aplicando sobre la placa. Tiene muy buena adherencia, así que van a encontrar una masilla en diferentes presentaciones con muy buenos desempeños y sobre todo lo que mencionamos hace un momento hablando de sistemas. Placa de yeso con masilla de la misma fábrica va a tener una mejor compatibilidad. Entonces encontramos este producto muy interesante para completar el sistema. Recordemos que esta masilla la utilizo en las placas estándar, en las placas RH, en las placas con resistencia al fuego como tal, en espacios que sean para interior. Al igual que la Ready Plus, la encuentro para espacios interiores, ambiente seco, donde también nos va a hablar la fábrica de 24 horas para un secado ideal. La presentación es de 28 kilogramos, esta sí nos viene en cuñete. El rendimiento es debido pues al consumo. Por lo general voy a hablar entonces de un nivel 4 para esta masilla como su máximo nivel, ya que lo que busca es como tener el mismo tono de la superficie. Nos comenta Jorge Quijano que si podemos enviar catálogos. Claro que sí, podemos entonces encontrar en nuestras tiendas Home Center el patio constructor, donde podrán encontrar pues este apoyo o este soporte, o nos pueden encontrar directamente en nuestras redes sociales como Knauf, donde tenemos el departamento de mercadeo que nos apoya redireccionando estas personas interesadas en estos sistemas. Recordemos que nosotros como fábrica todos estos productos los distribuimos a través de Home Center. Entonces vamos a continuar hablando de los rendimientos. 28 kilogramos para el nivel 4 de acabado. Listo. ¿Qué busca este sistema? Como mencionamos, minimizar el contraste de las juntas, dar una mejor percepción de acabado.
Entonces, viendo un ejemplo de nivel 4, encontramos un cielo orgazo que mostramos pues de otro país. Hablamos de unas juntas trabajadas, una dimensión ideal para que estos sistemas queden totalmente enlazados. Vemos como las láminas siempre deben ir en su instalación, deben ir tocadas, así como los ladrillos los ponemos intercalados o cavados, las láminas también funcionan de la misma manera. Hacemos el tapado de los tornillos o la cabeza del tornillo para posteriormente simplemente aplicar pintura, porque ya tengo todos mis elementos plásticos, de pronto filos, contrafilos, ideales para recibir pintura. Nos saludan también Martín Porras desde Tocancipá. Muchas gracias a todos los asistentes, muy juiciosos, en serio. Entonces, bueno, vemos acá una imagen muy interesante. Nos preguntan entonces qué tan válido es poner un cielo orgazo en RH como lo vemos en la imagen de una cocina si mi cocina es abierta. Entonces yo puedo instalar la lámina en el baño o en las cocinas, pero si la instalo con lámina estándar puedo generar hongo, ¿cierto? Entonces la pregunta es, ¿los cielorgazos en baños y cocinas se deben instalar con placa estándar? Falso. Estamos hablando que las cocinas y los baños van a tener una exposición indirecta a la humedad o a los vapores. Entonces yo lo que puedo hacer es que, ya que estoy hablando que las láminas, tanto la RH que es la verde como explicamos hace un momento, o la estándar que es la gris, vienen del mismo formato, se masillan con la misma cinta papel, con la misma masilla, yo puedo combinar en un solo muro estos dos sistemas para encontrar un mejor desempeño según mi necesidad. Hasta aquí vimos el punto de sistemas de interior para sistemas Canao. Vamos a pasar a dar un pequeño abrebocas de lo que son los sistemas de revestimiento directo, o lo que también escuchamos o conocemos como revoque seco. Cuando nosotros estamos hablando de un revoque seco, ¿qué buscamos? Buscamos hacer la sustitución del pañete, cambiar el revoque tradicional al que estamos acostumbrados. Entonces vamos a tener una transformación del sistema, vamos a ir migrando lo del sistema tradicional al liviano. Busco un tema de optimización en limpieza, rendimiento, desempeño de los productos. Entonces voy a sustituir un pañete, que para conformar un pañete sobre la mampostería yo debo contar con los materiales de playa, como lo son arena, cementos, agua, transportarlos al sitio, aplicarlos manualmente, esperar a que ellos sequen, pero mientras van secando ir hidratándolos oportunamente. Todo esto más o menos en unos 14 días, que es el tiempo de fraguado promedio. Pero con este sistema de revoque yo busco es que sobre una superficie de mampostería pueda instalar una lámina de yeso. ¿A través de qué? Del pegamento Perfix. Este pegamento Perfix, que lo encuentran en todas las tiendas Home Center, es un sistema que busca sustituir el pañete o el revoque a través de pegar láminas de yeso. Yo utilizo mucho la palabra pegar porque pues esta es como el término más coloquial para un sistema muy sencillo, donde yo pego mi lámina de yeso a un muro de mampostería y paso a tener en 24 horas una superficie a la cual masillo y pinto. Entonces estoy optimizando el tiempo de la obra, el tiempo de la mano de obra, estoy evitándome una serie de patologías que tienen los sistemas tradicionales, como lo son microfisuraciones, mapeos. Entonces yo hablo de unos sistemas que ya son inertes, que van a tener un excelente comportamiento. Debo tener presente que las recomendaciones de una correcta instalación. ¿Cómo puedo hacer o cómo puedo obtener estas recomendaciones? A través de un acompañamiento de la fábrica. Para eso estamos nosotros los asesores técnicos, para poder ayudar a resolver todas sus dudas como tal, o directamente explicar este sistema a las personas que no lo conocen. Entonces, ¿qué van a encontrar en un sistema como este? Una rápida ejecución, vamos a encontrar un confort y una excelente terminación. El confort quiere decir que yo, al generar una microcámara de aire entre la separación del pegamento y el ladrillo, genero un espacio donde me va a servir para un confort tanto térmico como acústico. Voy a tener el tema de la versatilidad, la facilidad de instalación.
menos postventas a futuro, porque estoy entregando un sistema que ya es totalmente inerte, que no va a tener ni fisuras ni patologías típicas de los sistemas tradicionales. Estoy hablando entonces de unos excelentes acabados, porque lo que hago es masillar el sistema en sus juntas, aplicar masillas donde me van a mostrar plomos perfectos, porque ya estas láminas de yeso vienen salidas de fábrica con unos estándares de calidad, a diferencia de un pañete o un sistema tradicional que es un trabajador o una persona en la obra aplicando material con una llana, que en el momento que yo estoy aplicando esta llana y paso a los tiempos de fraguado, puedo generar diferentes superficies que luego termino estucando, buscando una superficie más lisa. En cambio, con este sistema yo lo que hago es adherir placas sobre mi mampostería y ya tengo prácticamente un sistema óptimo. Así que con esto estaríamos terminando nuestro espacio de hoy. Los invito a que estén muy pendientes de los espacios que genera Home Center, donde nos hace invitación a conocer todos estos sistemas. Vamos a encontrar para nosotros un próximo espacio donde vamos a explicar este sistema al detalle. Vamos a poder encontrar cuáles son completamente sus desempeños, cuál es su forma de instalación, cuáles son sus recomendaciones en cuanto a materiales y rendimientos, cuáles son la supervisión o condiciones ideales para que este producto se aplique, cuándo también es viable o no es viable, y muchas recomendaciones a modo de instalación. Entonces, estaríamos hablando que este sistema de revestimiento vamos a hablar en un próximo espacio de un sistema directo, semidirecto y autoportante. Así que los invito a estar muy pendientes de las invitaciones que nos va a generar Home Center para un próximo encuentro. Esto ha sido todo por el día de hoy. Vamos a dar un espacio de pronto para las personas que tengan alguna inquietud, que nos las hagan saber en este momento. Estoy acá visualizando el chat donde pueden escribir las diferentes preguntas que tienen. Nos escribe Jaime saludándonos desde Tuluá Valle. Nos escribe Mauricio Niño, ¿qué debo hacer para el reboque en casa prefabricada? Entonces, nosotros en el patio Home Center vamos a encontrar el pegamento de nombre Perfix. Este pegamento yo lo preparo a través de una combinación con agua, que es lo que genera como un sistema. Entonces, un pegamento que lo voy a instalar sobre una placa de yeso. Entonces, mi recomendación para Mauricio es que esté muy pendiente de nosotros para la próxima convocatoria, donde vamos a instalar explicar el paso a paso de la instalación del reboque o del estampillado. Este estampillado, en serio que es muy sencillo, es súper rápido, es limpio porque no vamos a estar generando dificultades con materiales arenosos. Entonces yo simplemente lo que hago es llevar unas cuantas placas a la vivienda, aplicar el producto sobre una de las superficies y pegar la lámina. Entonces, muchas gracias a todas las personas que se han conectado. Recordemos, este espacio es de Canao, es para ustedes a través de Home Center. Queremos que sigan formándose, solucionando dudas. No duden en a través de sus personas de confianza que los atienden en Home Center, buscar a través de la fábrica resolver cualquier tipo de inquietud. Entonces, no siendo más, veo que nos saludan también Joanny Alonso, Rafael Antonio, Efraín Rojas, nos dan gracias por la capacitación. Nos escribe Joanny Alonso Marín, para las zonas donde hay humedad, ¿cómo protegemos los perfiles? Entonces, voy a encontrar, para responder la pregunta de Joanny, voy a encontrar entonces que un espacio de ambiente seco, como lo es un baño, no debo tener como una humedad, ¿cierto? En el caso de que yo tenga una humedad, hablemoslo directamente, la cabina de un baño, puedo instalar otro sistema que tenga un mejor desempeño para el contacto con el agua, como lo puede ser una lámina de fibroyeso, que son las FCP Glass, una lámina de Aquapanel, que son los microcementos. Eso hablando en el interior. Cuando ya hablamos en el exterior, voy a encontrar sistemas de fachada que los vamos a ir explicando poco a poco. Entonces, los sistemas de fachada corresponden a láminas diseñadas para el exterior y van a proteger los perfiles
a través de unas barreras de agua que se llaman tieback. Estos tieback son como unos mantos que se instalan entre el perfil y la placa, haciendo como una impermeabilización o un paraguas sobre la perfilería. Igual manera, es para responder la pregunta, los invito a que nos busquen como fábrica a través de Home Center para explicar un poco más de productos más especializados. Nos escribe Germán Sandoval agradeciéndonos por este espacio. Libardo Luis desde Santa Marta. No siendo más, muchas gracias a todos. Siendo las 8 en punto de la noche, damos por terminado este espacio. Nos disculpan el inconveniente de conexión inicialmente. Me despido, Juan Camilo Ramírez, todo lo que necesiten con mucho gusto, nos encontramos en otro espacio, damos por terminado este espacio el día de hoy. Una feliz noche para todas las personas que se conectaron.